Imaginemos que tenemos mucho dinero, pero solo queremos un coche. Es decir, que no somos de aquellos de acumular 5 o 6 en el parking. Queremos solo uno. Un coche que nos permita viajar los fines de semana con la familia, ir al trabajo a diario y que además nos permita circular por carreteras de montaña y pasárnoslo bien e incluso de vez en cuando meternos en un circuito. Para lo primero necesitaremos las plazas traseras más o menos cómodas, un buen maletero, un buen acabado, un equipamiento completo. Para lo segundo nos hará falta un chasis muy bien puesto a punto, un pedazo de motor tremendo, una caja de cambios a la altura. ¿Existe un coche así? Por supuesto que existe. BMW M3 Touring Competition, el primer Touring de la serie 3. Un coche con un motor de 510 caballos alimentado por un líquido inflamable y contaminante llamado gasolina, con tracción a las 4 ruedas con caja de cambios automático. Un coche con unas prestaciones brutales, que parece estar fuera de lugar en un mundo con limitaciones a 120, con radares de tramo, con restricciones de acceso a muchos sitios, con la electrificación avanzando a toda pastilla, pero que existe. Y como existe, vamos a probarlo. Como diría Farré, llamadnos rebeldes. No os voy a aburrir con la descripción física de semejante aparato, lo mejor es conducirlo y explicaros qué se siente a su volante, pero antes, eso sí, un rápido repaso a sus características físicas. Venga, dimensiones. Mide 4,80 metros de largo por 1,90 de ancho y 1,43 de alto. La distancia entre ejes es de 2,85 metros y pesa, ojo, casi 2 toneladas, 1.940 kilos, que son muchos kilos. La diferencia más evidente entre el M3 que existía hasta ahora y el M3 Touring es el maletero. Un maletero que tiene apertura eléctrica, que incorpora la funcionalidad habitual de un maletero de un familiar a la hora de cargar y de sacar cosas, que tiene más capacidad, son 500 litros, que tiene abatido en 2 partes, que pueden ser 3 porque esa que acaba de abatirse es doble, es 40-20-40, pero a la hora de abatirlos desde el maletero bajan en 2 partes y tal cual tenemos 1510 litros. Además tenemos la habitual cortinita y una red de separación de carga. Estos 2 elementos, cuando no los necesitamos, cuando los desmontamos, los podemos colocar aquí debajo. Tienen un lugar específico donde guardarlos, no hay que dejarlos en el parking. Y además tenemos un segundo doble fondo con un soporte que nos permite dejar algunos objetos más. Por lo tanto, un coche práctico. Y una última cosa, cuando cierro, si resulta que hemos aparcado contra una pared o simplemente lo que queremos es dejar una chaqueta encima de la cortinilla, podemos abrir únicamente la luneta trasera. Aquí detrás se viaja estupendamente. Hay espacio para las rodillas, hay espacio para el techo, los niños no se quejarán. Si queréis más detalles sobre cómo se va detrás en un Serie 3 Touring, tenéis un montón de vídeos de otras versiones de este coche en el canal. Aquí de lo que interesa es que hablemos de otras cosas. El BMW M3 Touring se ha hecho esperar, tanto que esta es la primera generación de este coche que se ofrece con carrocería familiar. Y eso es cuanto menos sorprendente. Sí, porque las marcas alemanas, cuando tienen carrocería berlina y carrocería familiar, suelen duplicar las gamas, es decir, dan al familiar las mismas versiones que a la berlina, incluso las más deportivas. Mercedes, por ejemplo, lleva un montón de tiempo haciendo modelos del clase C familiar con motores con acabados AMG, y Audi en muchas ocasiones, como ahora mismo, sin ir más lejos, vende el RS4 solo en versión Avant. En cualquier caso, el nuevo M3 Touring aterriza en una única versión llamada M3 Competition X-Drive Touring. Lo de Competition es porque es la variante más potente del M3 y lo de X-Drive porque solo está disponible con tracción a las 4 ruedas. De la berlina tenemos, además, una variante de tracción trasera y en otros mercados se vende una versión no Competition de 480 caballos. Aquí, no.
Este M3 Touring Competition no es un M3 Touring Competition cualquiera. Voy a contaros algunos detallitos de los elementos extra que lleva. Por ejemplo, esta pintura verde Isla de Man cuesta 1.336 euros, pero es que además lleva un paquete llamado M-Race Pack que cuesta 21.081 euros y que incluye un montón de elementos en carbono. Vamos a verlos. Carbono. 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 Y el techo, que también es de carbono, para que pese menos. Más o menos la mitad del presupuesto de este pack está, sin embargo, aquí, en estas pinzas de color dorado. Estos frenos son carbonocerámicos y son opcionales, están dentro de ese pack. Si vais a hacer circuito con asiduidad con este coche, la inversión vale la pena. Si no, podéis quedaros con los de serie, que irán lo suficientemente bien como para parar las casi 2 toneladas de este M3. El paquete M-Race Pack incluye, no obstante, algunas otras cosas más difíciles de apreciar a simple vista, como la velocidad máxima limitada a 280 km/h en lugar de a 250. El sistema M-Drive Professional, que toma tiempos por vuelta en circuito y analiza los deslizamientos durante la vuelta para ayudar a corregirlos gracias a las 10 regulaciones del control de tracción, o el BMW Live Cockpit Pro, que permite controlar algunas aplicaciones del teléfono en la pantalla central del coche. Bueno, y además este paquete BMW M-Racetrack incluye estos asientos de carbono. Os los presento desde aquí porque si me siento no los veréis tan bien. Tienen más agujeros que un queso de Gruyère para que podamos pasar los diferentes cinturones de un arnés de competición. Agujeros aquí, en el lateral y en la parte superior para poder colocar aquí un arnés de 6 puntos. Estos asientos son súper deportivos, evidentemente recogen extraordinariamente bien el cuerpo, son mucho más ligeros que los de serie, pero no os preocupéis porque mantienen tanto la regulación eléctrica como la calefacción de asientos. Por lo que respecta al interior, este nuevo M3 Touring hereda la disposición de los recientemente rediseñados Serie 3, es decir, la rendición de BMW a las pantallas. La de la instrumentación, que evidentemente es configurable, es de 12 pulgadas y media, mientras que la principal es de 14,9 pulgadas. Cosas buenas, la pantalla es realmente espectacular. Es la misma que la del Serie 7, funciona ya con el sistema operativo 8 de BMW, está perfectamente colocada, es enorme, tiene más funciones que nunca y además, y eso está bien, mantiene el eDrive, que es este mando redondo circular que tenemos en la consola, en primer lugar, por si no queremos ensuciar la pantalla, ¿vale? Y en segundo lugar, porque es mucho mejor muchas veces utilizar el eDrive mientras se conduce para cualquier cosa que no estar pendiente de dónde tenemos que colocar el dedo. Por lo tanto, esto está bien. Cosas malas. Con esta nueva configuración tenemos que pasar siempre por la pantalla principal para cambiar los parámetros de la climatización. Es cierto que siempre tenemos la temperatura a la vista, pero para cualquier otra cosa, por ejemplo, para regular el caudal o para decidir por dónde queremos el aire, para colocar la climatización de los asientos, tenemos que pasar siempre por este menú. A no ser que, con el coche en marcha, recurramos, por ejemplo, a esto. Sube 1 grado la temperatura del lado del conductor. Entendido. Aumentaré la temperatura de su sitio a 1 grado centígrado. Esta es la solución más fácil. Y otras cosas aquí dentro, fuera de las pantallas. El volante, con el tacto perfecto como siempre, redondo, con levas de carbono detrás del volante, con estos 2 botones rojos M que nos permiten seleccionar 2 configuraciones de chasis diferentes y tenerlas accesibles en cualquier momento. Una palanca del cambio que sigue siendo una palanca de cambio convencional, no esa palanquita que llevan ahora los BMW Serie 3 automáticos. El imprescindible cargador del móvil, aquí delante, y este acabado en carbono que forma parte del famoso paquete de los 21.000 pavos y que prácticamente elimina todo el negro piano del interior. Mantenemos esta zona de aquí con negro piano, pero el resto es, como diría Farré, carbono, carbono.
Vamos a echar un vistazo ahora a lo que hay bajo el capó. El 6 cilindros en línea eterno de BMW en su versión más extrema. Tiene distribución variable, tiene inyección directa, tiene 2 turbocompresores, rinde 510 caballos a 6.250 vueltas y un par motor de 650 Nm. Y estos refuerzos que vemos aquí entre torretas, estos son una de las particularidades de los M3 con respecto del resto de los BMW Serie 3. Los demás no lo llevan, los M3 sí, hay que reforzar, rigidizar todo. Esta barra entre torretas es la diferencia más evidente, pero también hay refuerzos estructurales en el monocasco, un subchasis delantero de aluminio, soportes de suspensión específicos y dirección de desmultiplicación variable. Los frenos carbonocerámicos citados tienen discos de 400 mm delante y 380 detrás, y las llantas son de 19 pulgadas en el eje delantero y de 20 en el trasero, con neumáticos 275/35-19 delante y 285/30-20 detrás. Opcionalmente pueden montarse además neumáticos semi-slip. Hace ya casi 2 años, cuando hicimos un comparativo con Telva, que todavía estaba con nosotros, entre un M3 berlina y un Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, yo comenté en ese comparativo que para mí la diferencia entre esos dos coches era que los ingenieros italianos que habían hecho el Giulia tenían delante de sí una oportunidad única, porque eran ingenieros acostumbrados a adaptar chasis de gran producción para hacer coches más o menos convencionales, y que poder hacer un coche tan increíble como el Giulia desde la nada, desde cero, partiendo de una hoja en blanco, para ellos tenía que ser un reto espectacular, y que se tomaron seguramente el desarrollo de ese coche como eso, ¿no? Como el auténtico reto vital, como el mejor trabajo probablemente de sus carreras. En cambio, los ingenieros que desarrollaron el M3 pasaron, digamos, un día más en la oficina. Para ellos, acostumbrados a desarrollar este tipo de coches, el M3 debe ser un trabajo más, uno más de todos aquellos coches extraordinarios que crean. Y cada vez que pruebo un M3 me reafirmo un poco más en eso, ¿no? Porque a diferencia de los ingenieros de Alfa, que partieron de la nada, esta gente que trabaja en BMW, estos ingenieros que ponen a punto un coche como este, lo que hacen, su reto, su mega reto, es conseguir que en cada evolución, en cada nueva generación del coche, en cada versión competition, como es el caso, conseguir rizar el rizo, ir más allá. Esa casi perfección que han conseguido, llevarla todavía más lejos, hacer un coche mejor todavía que el anterior. Y en el fondo, este reto debe ser incluso tan apasionante como el de crear un superdeportivo de la nada, porque debe ser muy difícil, y lo consiguen, lo siguen consiguiendo. El M3 Competition Touring solo puede ser automático, evidentemente, con la caja de convertidor de par de 8 velocidades ZF y con tracción integral. Tiene un sistema que evita el resbalamiento del convertidor y otro que iguala la velocidad de giro del motor y de las ruedas para evitar tirones y que el cambio pase marchas con exquisita suavidad. Además, el coche monta un diferencial trasero electrónico activo. BMW ha abandonado los cambios pilotados para estos coches y utiliza el de convertidor de par ZF de 8 velocidades, y la verdad es que es un cambio rapidísimo. No está pensado en principio para coches como este, y lo han adaptado de una manera brutal. Es un cambio extremadamente rápido, tanto subiendo como bajando vueltas, el cambio que necesita un deportivo como este, pero es que además, cuando lo utilizas mediante las levas que están detrás del volante y que sirven para cambiar, subir, bajar, puedes usarlas de manera constante, sobre todo en carreteras como esta en la que estoy ahora, la verdad es que funciona de maravilla. Por lo tanto, no tiene la sensación de ser un cambio de convertidor de par, parece uno de doble embrague, es realmente muy rápido haciendo todo. Además, en los modos deportivos tiene una cosa buena, y es que afortunadamente, y al contrario de lo que sucede en coches de otras marcas, cuando llega al corte de inyección
corta inyección y no nos hace saltar a la velocidad superior de manera automática, lo cual es bueno. Sobre todo en un motor como este, al que se le puede apurar, porque a pesar de que la potencia máxima está sobre las 6.000 y pico vueltas, es un motor que estira hasta prácticamente a las 7.000. Y esto, chicos, en un motor turbo que llegue a 7.000 es una auténtica barbaridad. En este coche podemos elegir 3 modos de funcionamiento de la transmisión. 4WD, que es el que viene por defecto, 4WD Sport, que lo que hace es repartir el par priorizando las ruedas traseras que reciben todo aquel que pueden gestionar para incrementar así la capacidad de tracción y la agilidad en curva, y 2WD para dejar el coche solo en tracción trasera, lo que no es muy aconsejable en carretera abierta, ya que hacen falta muy buenas manos para controlarlo, hay que desconectar por completo el control de estabilidad y por lo tanto es un modo para circuito y yo añadiría que para valientes. El motor os lo voy a describir con una única palabra: inaprovechable. No hay una carretera normal, convencional, donde podamos decir, he llevado el motor al máximo, a todo lo que da. Es imposible. Esto tienes que hacerlo solo en un circuito. En carretera nunca llegas a aprovecharlo, nunca. No es tan solo la potencia, estos 510 caballos que tiene, que son alucinantes. No. Es cómo reacciona, es decir, la manera como responde a cada aceleración, la manera como recupera, la manera como cada vez que hundes el pie en el acelerador te propulsa, te mete dentro de este bucket tremendo que tiene el coche, te quedas encajado completamente aquí dentro. Es una auténtica barbaridad la manera como este motor tira, como este motor responde. Por lo tanto, lo que os digo, es inaprovechable del todo, porque no hay carreteras donde podamos decir que conseguimos sacarle todo el partido. Es prácticamente imposible. Por lo que respecta al consumo, 10 litros homologados, 9 en autopista a puntita de gas, 12-15 en conducción rápida, y si queremos sacarle un poco de rendimiento en circuito, andaremos por los 30 sin ningún problema. Y es que no solo hay mucha potencia que alimentar, es que además hay que mover 2 toneladas. La suspensión es pilotada, columnas McPherson delante y multibrazo detrás de aluminio. El M3 Touring va pegado al suelo, hay 12 centímetros solo de altura libre, pero es que además la tracción integral le proporciona un límite de adherencia brutal. Este coche es un poco como un placebo. Es decir, conduce él muchas veces, pero la sensación que da es que le dominas, que le controlas, que en todo momento hace lo que tú quieres que haga. Y eso lo consigue de 2 maneras. Primera, porque es un coche extremadamente preciso. La dirección es una pasada, pero además donde lo metes por ahí pasa, porque la capacidad de tracción que tiene con las 4 ruedas motrices es realmente alucinante. Y por otro lado, porque tiene una electrónica tan bien puesta a punto, tan bien hecha, que no se nota nunca su intervención. E interviene. Interviene porque cuando has llevado unos cuantos de coches de estos y ves cómo entra y lo que hace en cada curva, y que vas entrando más rápido y sigue pasando, notas que hay un poco de intervención de la electrónica, pero prácticamente es imperceptible. Sobre todo, lo que trabaja de maravilla es el diferencial trasero. Es un diferencial que lo que hace es repartir el par entre las 2 ruedas del mismo eje, de manera que aquella que está más apoyada es siempre la que recibe más par, y por lo tanto compensa la diferencia de giro metiendo más par ahí, y de esta manera el coche tiene una mejor calidad a la hora de traccionar. Como además la mayoría del par está en el eje posterior, porque cuando vamos en modo deportivo, en modo 4WD+, por ejemplo, como es el caso ahora, nos mete más par al eje trasero que al delantero para una conducción más deportiva, lo que consigue con ese diferencial es que la tracción sea siempre perfecta. Por lo tanto, en carreteras como esta, sobre seco, es extraordinario cómo va este coche, es una auténtica maravilla. ¿Interviene la electrónica? Claro que interviene, pero la sensación es que en todo momento lo tenemos bajo control, y esto es una gozada. Con el botón de Setup que tenemos en la consola podemos elegir cómo queremos el coche. Si queremos una suspensión más o menos firme, la dirección, la respuesta de motor, la respuesta del cambio e incluso la de los frenos, ya que puede regularse la intensidad del servofreno. Y además nos cambia la instrumentación. Y podemos crear 2 combinaciones individuales que podemos guardar en las teclas del volante.
En autopista es mejor llevar la suspensión en el modo menos duro, básicamente porque así conservamos un mínimo de confort. No es que este coche sea inconfortable, ¿eh? La suspensión no es, por ejemplo, la del X4M, que es una auténtica barbaridad de suspensión, es durísima. Esta no lo es tanto, y por lo tanto en autopista es un coche bastante más confortable. En modo confort se puede viajar perfectamente en autopista sin que la espalda sufra y aguantando viajes y tiradas largas sin el más mínimo problema. En ciudad también es mejor llevarlo en modo confort, y en carreteras de montaña depende. En esta, por ejemplo, que tiene muy buen piso, que está muy bien asfaltada, es mejor ponerla más durita, porque así tenemos un poco más de control, el coche prácticamente no se mueve en ningún tipo de curva y por lo tanto es mejor. Pero cuando el firme está muy degradado, cuando hay mucho bache, entonces prácticamente es mejor ponerla un poco más blanda, para que copie mejor, para que la rueda caiga mejor sin tanto golpe, sin tanto repercutir los golpes de la calzada al interior, por lo tanto para que la conducción sea también un poco más fiable. Y no os preocupéis por el tema de que no traccionará o de que irá peor. No, con la suspensión incluso un poco blanda en carreteras de montaña, este coche, la capacidad de tracción es tan bestia la que tiene, que en todo momento el coche pasa, el coche tira, el coche gira, no hay ningún problema, a pesar de que llevemos la suspensión un poquitín más blanda. Si queréis, hablamos de dinero, pero ya os advierto que si estabais a punto de salir pitando hacia el concesionario más próximo, conviene analizarlo fríamente. Este aparato, tal como llega de la fábrica alemana, cuesta 124.000 euros, que es un dinero. Pero si lo queréis como el nuestro, con el pack de marras en verde Isla Alemán, con faros láser, con el equipo de sonido Harman Kardon, con el asistente de aparcamiento con las cámaras perimetrales, con el acceso sin llave y, ojo, con las habituales ayudas a la conducción, que ya tiene delito que no sean de serie, se nos puede ir la broma a más allá de los 160.000 euros por un Serie 3 familiar. ¿Qué queréis que os diga? Sí, evidentemente es muchísimo dinero por un coche. Pero tened en cuenta una cosa. A partir del año 2035 no se van a fabricar coches de combustión. Al menos eso es lo que pretende la Unión Europea. Por lo tanto, es probable que este primer M3 Touring sea también el último M3 Touring, y que su sustituto lleve una i delante, tenga incluso más potencia, pero haya que enchufarlo de vez en cuando. No seré yo quien critique los coches eléctricos, pero si tenéis 160.000 pavos, o 124.000, porque al fin y al cabo los asientos y los frenos son prescindibles, oye, ¿por qué no? Al fin y al cabo, cuando os compréis un coche eléctrico, que os lo compraréis, siempre podréis decir aquello de que nos quiten lo bailao. Este, en definitiva, es un coche dual. Un coche con el que se puede ir con la familia el fin de semana tranquilamente y que luego, cuando apetece disfrutar en una carretera de montaña, en un circuito, también responde. Y eso, chicos, es cada vez más difícil de encontrar. Porque este es de aquellos coches que cuando lo aparcas y te lo miras, dices: no, esto no es un simple medio de transporte. Esto es algo con lo que se disfruta. Esto es algo que todavía mantiene esa pasión que cada vez es más desapasionada y a la que llamamos conducir.